Hola amigos fanáticos de la teleserie Game of Thrones, o Juego de Tronos, como se dice en español. Este video es especialmente, exclusivamente para los mexicanos fanáticos de el Juego de Tronos. Y aquí estoy con mi peluca del Juego de Tronos para darles una muy buena noticia. No tienen por qué, si están ya frustrados porque ya vieron todos los capítulos, no tienen de qué preocuparse porque hay un libro interesantísimo que es tan violento y tan ágil como el Juego de Tronos y que se llama La verdadera historia de la conquista de la Nueva España por Bernal Díaz del Castillo. Ustedes van a decir, no me vengas con eso. No hay dragones, no hay fuego, no hay violencia, ¿cómo no? Hay hasta más violencia y tiene el gran atractivo de que fue real. Y hay dragones, o sea, Quetzalcóatl, déjenme decirles que la imagen de Quetzalcóatl a los españoles los aterrorizaba. Y así está descrito por Bernal Díaz del Castillo, que fue como, Bernal Díaz del Castillo era el equivalente al live streaming, ahorita en línea, como le dicen, ¿no? Live streaming, creo que también en español es la transmisión en vivo, por la vía ciberespacial de la historia. Ya ven que ahora todo se videa, ¿no? Todo, si no se videa no existe. Entonces ahí andan videograbando la historia. Bueno, el Bernal Díaz del Castillo, ese cuate era el equivalente a todos esos youtubers que andan grabando así con sus cámaras. Y es muy interesante lo que cuenta de el gran impacto que les causó la primera vez que entraron a la Gran Tenochtitlán. Además hay muchas cosas de Moctezuma que contamos mal porque no, ya se nos olvidó, porque no consultamos. Esta es la fuente directa, es el equivalente a cuando ustedes dicen, pásame el link, a ver dónde está el video, ¿no? Y entonces quieren todo verlo todo en vivo porque si no creen que los videos estaban truqueados, ¿no? Bueno, pues este libro es equivalente al video no truqueado, al video, a la transmisión en vivo de la conquista de la Nueva España. Y es muy violenta y tiene muchos dragones y tiene muchos ídolos espeluznantes que aterrorizaban a los españoles. Les quiero leer primero, estos algunos subrayados míos, arbitrariamente subrayados por mí, las cosas que a mí me llaman mucho la atención de ese libro, ¿no? Entonces les voy a leer. Cuando entraron, ¿no? Cuando vieron desde lo alto del templo de Huitzilopochtli, la gran Tenochtitlán. Así lo estuvimos mirando porque desde aquel grande y maldito templo, maldito, porque no era su templo, estaba tan alto que todo lo señoreaba muy bien. Recuerden que además la gran Tenochtitlán estaba dividida en señoríos, ¿no? El señorío de Chapultepec, el señorío de Coyoacán, el señorío de Iztapalapa, y que ahora sigue siendo lo mismo con los delegados, ¿no? Porque hacen lo que se les pega la gana con su territorio sin consultar al pueblo. Pero bueno, eso es otra historia. Desde ahí lo señoreaba muy bien y ahí vimos las tres calzadas que entran en México, que es la de Iztapalapa, que fue por la que entramos 4 días, hacía 4 días, y la de Tacuba, que fue por donde después salimos huyendo la noche de nuestro gran desbarate, la noche triste, ¿no? Cuando Cuernavaca, nuestro Señor, nos echó de la ciudad, y la de Tepeaquilla, y veíamos el agua dulce que venía de Chapultepec, de que se proveía la ciudad, y en aquellas tres calzadas las puentes que tenían hechas de trecho en trecho, por donde entraba y salía el agua de la laguna de una parte a otra, y veíamos en aquella gran laguna tanta multitud de canoas, unas que venían con bastimentos y otras que volvían con carga y mercaderías, y veíamos que cada casa de aquella gran ciudad y de todas las demás ciudades que estaban pobladas en el agua, de casa a casa no se pasaba sino por unas puentes levadizas, ¿eh? Ojo, para los que extrañan los castillos de puentes levadizos, aquí todas las calles eran cruzadas con puentes levadizos. Después de bien mirado y considerado todo lo que habíamos visto, tornamos a ver la gran plaza y la multitud de gente que en ella había, unos comprando y otros vendiendo, que solamente el rumor y zumbido de las voces y palabras que allí sonaban más que de una legua. Entre nosotros hubo soldados que habían estado en muchas partes del mundo,
en Constantinopla y en toda Italia y Roma, y dijeron que plaza tan bien comparada y con tanto concierto y tamaño y llena de tanta gente no habían visto. Entonces imagínense, aquí había soldados que habían estado en toda Europa, en la Europa de aquel entonces, occidental, y en Constantinopla, y no podían encontrar comparación con la gran plaza de Tenochtitlán, el mercado de Tenochtitlán. Entonces, también otra cosa que subrayé es la impresión que les causó a los españoles el adoratorio de Azteca. Estaban allí unos braseros con incienso, que es su copal, y con 3 corazones de indios que en aquel día habían sacrificado y se quemaban, y con el humo y copal le habían hecho aquel sacrificio. Y estaban todas las paredes de aquel adoratorio tan babadas y negras de costras de sangre, y asimismo el suelo, que todo hedía muy malamente. Ven, para los que extrañen el Juego de Tronos y que es muy violenta y que hay una escena de fuego, donde la gente pasa por el fuego y los grandes reyes. Bueno, aquí había corazones humanos. Recuerden ustedes que los aztecas hacían sacrificios humanos y comían carne humana. Y este fue uno de los pretextos, los grandes motivos para los españoles imponerles su dios, porque dijeron, estos dioses son malos. Ahora, aquí hay una historia en este libro muy interesante, porque la historia oficial es esa, que los españoles llegaron y tan horrorizados estaban de la religión azteca y del fanatismo y del paganismo y sobre todo los sacrificios humanos, que en Juego de Tronos es cosa de nada, ¿verdad? En Juego de Tronos a los fanáticos les va a parecer muy bien que estén estas escenas tan vívidas de los corazones humanos y la sangre en las paredes, eso les encanta, ¿no? Porque llevan ¿cuántos años viendo Juego de Tronos? Llevan 7 años viendo esas escenas y esperan ansiosamente el siguiente año ver otra escena igual. Bueno, aquí hay muchas en este libro, se los recomiendo, pero además hay una historia muy interesante, porque se supone, la historia oficial es que los españoles, horrorizados con la religión de los aztecas, decidieron imponer la suya, que según ellos era más benévola, la Inquisición y todo eso. Bueno, eso es otra historia, pero ellos decidieron que su religión era mejor y era la verdadera, ¿no? Esa es la historia que nos cuentan. Pero en este libro encontramos algo muy interesante. Imagínense ustedes en el capítulo que se llama ¿Cómo se acordó prender a Montezuma? O sea, ¿cómo se acordó arrestar a Moctezuma? Pero aquí le dicen Montezuma. Eh, Estaban ellos de invitados. Moctezuma los recibió con gran pompa y los recibió en su palacio y los hospedó en su palacio, y estaban ellos en sus aposentos. Como somos de tal calidad y todo lo trascendemos y queremos saber, cuando mirábamos a dónde mejor y más convenible parte habíamos de hacer el altar, o sea, ellos, esta parte de todo lo trascendemos, lo que dice, somos unos metiches y todo queríamos saber y queríamos poner nuestro propio altar en este palacio, porque nosotros considerábamos que este no era el Dios verdadero y teníamos que poner nuestro propio Dios. 2 de nuestros soldados, que uno de ellos era carpintero de lo blanco, que se decía Alonso Yáñez, vieron en una pared como señal que había sido puerta y que estaba cerrada y muy bien encalada y bruñida. Como había fama y teníamos relación de que en aquel aposento tenía Moctezuma el tesoro de su padre, sospechóse que estaría en aquella sala, y el Yáñez lo dijo a Juan Velázquez de León y a Francisco de Lugo, y aquellos capitanes se lo dijeron a Cortés, y secretamente se abrió la puerta. Fíjense muy bien la sintaxis que usa aquí, se abrió la puerta, no la abrimos. O sea, aquí ya este guate habla como los políticos, ¿no? Los políticos que hablan en primera persona del plural es
nosotros estamos convencidos, no, que ese él, yo estoy convencido y yo pongo lo que se me pega a mi gana a todo el mundo porque no hay democracia. Bueno, aquí esta sintaxis ya está siendo empleada igual. Secretamente se abrió la puerta en lugar de irrumpimos, abrimos la puerta porque queríamos ver el tesoro del padre de Moctezuma, era lo único que nos importaba. Y esto de que los albañiles ahí accidentalmente encontraron una doble puerta, andaban hurgando. ¿Sí? Cuando fue abierta la puerta, dice, o sea, cuando la abrimos, y Cortés con ciertos capitanes entraron primero dentro y vieron cuánto número de joyas de oro y en planchas y tejuelos muchos y piedras de calchihuís de chalchihuís y otras muy grandes riquezas quedaron suspensos, o sea, quedaron maravillados, ¿no? Luego lo supimos entre todos los demás capitanes y soldados y lo entramos a ver muy secretamente, lo entramos a ver, porque así, por fin habla en primera persona del plural para referirse a él. Lo entramos a ver, fíjense muy bien que es un español antiguo, ¿sí? Entonces cuando ustedes escuchan hablar a las comunidades indígenas así y piensan, ay, bueno, creo que son racistas, ¿no? Y entonces siempre piensan que están hablando muy mal la Castilla, en realidad lo están hablando muy bien, es el español antiguo. Otra palabra que se utilizaba en aquel entonces y que ustedes, los racistas, piensan que es una palabra india muy mal utilizada, la palabra disque. Disque es esto, disque es lo otro, es una palabra que se usa desde aquel entonces más bien es un español correctísimo y lo entramos a ver muy secretamente, acordóse por todos nuestros capitanes y soldados que ni por pensamiento se tocase en cosa ninguna de ellas, sino que la misma puerta se tornase luego a poner sus piedras y se cerrase y encalase de la manera que la hallamos y que no se hablase en ello porque no lo alcanzase a saber Moctezuma. Por supuesto, ¿verdad? Claro, porque entraron de metiches, estuvieron hurgando a ver dónde estaba el tesoro de Moctezuma. Y casualmente, ya que lo encuentran, se hacen los disimulados y cierran la puerta, ¿verdad? Y entonces, en ese momento deciden que Moctezuma es un traidor. Y entonces dicen, que mirase que los corazones de los hombres son muy mudables, en especial los de los indios, y que no tuviese confianza de la buena voluntad y amor que Moctezuma nos muestra, que hay que desconfiar de él, porque hay complot, hay complot. Fíjense muy bien cómo es todo esto. Primero entran y ven que sí hay un tesoro. Luego lo dejan ahí cerrado, pero ya saben dónde está. Y luego deciden que los indios cambian mucho de parecer y no son de fiar. Y a partir de ahí empiezan a atacar a los indios y que por supuesto Moctezuma se enoja y los ataca y hay una guerra. Pero entonces no fue solo la religión y no fue solo que los horrorizaban los sacrificios humanos, porque si no los horrorizaba la Inquisición, no sé qué podía asustarlos. No fue tanto eso, fue que ya habían entrado y ya habían visto el tesoro. Ese es un complot, pero es una trama muy también de Juego de Tronos. Entonces, yo los invito a que lean todo el libro porque les va a parecer igual de violento, ágil, interesante, lleno de intriga, lleno de dragones y de cosas fantásticas que ocurrieron, pero con la diferencia de que todo es real. Y los invito porque especialmente el próximo año va a ocurrir algo muy importante en México, que es que por primera vez en la historia, desde la historia de la conquista hasta ahora, va a haber en México una candidata indígena, una candidata presidencial indígena que los pueblos indígenas no llaman candidata, llaman vocera, pero para el mundo mestizo y criollo es candidata presidencial. Bueno, así se entiende. Y todo este proceso se hace para visibilizar la causa indígena, la existencia de los indígenas que desde entonces, desde este libro hasta ahora, 500 años, han resistido.
y que ahora en este mundo en el que además gobierna un demente en el imperio económico, no les voy a decir a qué demente en la silla imperial me refiero, ¿verdad? Pero pues ya se lo pueden ustedes ir imaginando. En esas circunstancias, la propuesta indígena es una verdadera contrapropuesta antisistémica que puede salvar al planeta, casi la única que existe. Créanme que desde el norte el cambio climático es una cosa que no se puede negar a menos de que se sea un desquiciado sentado en el trono imperial, que es como el que tenemos. Platicaba que muchas veces los racistas se burlan de los indígenas que hablan español, que en realidad es un español correctísimo, es español antiguo, pero ellos no lo saben y creen que hablan mal el español. Bueno, otra de las cosas que me impresionó mucho del libro y que me impresionaron de cuando yo llegué a vivir a los Estados Unidos, como ustedes saben, por razones, como muchos de ustedes saben, por razones que tienen todo que ver con la política cultural mexicana, llegué aquí y un fenómeno cultural y lingüístico me llamó mucho la atención, que es que escuchaba oír hablar a descendientes de latinoamericanos, chicanos específicamente, decir la palabra señoría, pero para referirse a la antigüedad, los derechos de antigüedad en un trabajo. Y eso lo decían por el inglés seniority. Yo me acuerdo cuando yo era niña y leí este libro por primera vez, en mi imaginación infantil, pues no había Game of Thrones, no había comunicación ciberespacial, videos, ni DVD, nada. Y yo me llenaba con este libro, este era mi teleserie favorita, porque me impresionaba haber nacido en esa ciudad donde ocurrió todo ello, donde estaba el territorio dividido en señoríos, el señorío de Iztapalapa, el señorío de Coyoacán, recorrer esas calles y saber que ahí había ocurrido todo eso. Entonces, después de eso, ya adulta, mudarme a un país donde la palabra señoría quiere decir otra cosa completamente distinta, heredada del inglés, es lo que me hace preguntarme tantas cosas sobre la gente que ahora, por una rebeldía muy bien entendida, quiere inventar sus propias palabras, inventar su propio lenguaje. El lenguaje para mí es un consenso. En fin, es un epílogo que también me gustaría seguir platicando con ustedes en algún otro capítulo más de fanáticos del lenguaje, por ejemplo. Gracias.